hablaba de cómo esta industria tan importante, una industria que aporta bastantes recursos todos los años, se había desacelerado en el primer semestre. ¿Cuál es la realidad de eso, don Eliseo? Sí, mira, en cuanto a eso, recordemos, hay que mirar el historial. Por ejemplo, año 2015, el sector de la construcción en el periodo de enero-septiembre creció un 22.2%. Eso es mucho. Es mucho. Año 2016, hablamos de un 15.2%. En el igual periodo de tiempo, enero-septiembre. Ya el día de hoy vimos cómo los datos oficiales hablan de un crecimiento de 2.7%. O sea, vamos hacia abajo. Nosotros hemos dicho de manera reiterada en diferentes programas, mediante nota de prensa, hemos dicho de que ese crecimiento que presentaba el sector construcción no era sostenido en el tiempo. O sea, que era una burbuja. Mucha gente dice eso. No puede, no dudamos del crecimiento, no. No dudamos del crecimiento según los datos oficiales. Lo que decíamos era que esos datos estaban basados en indicadores muy puntuales, por ejemplo, en grandes empresas y obras muy puntuales. Empresas, unas cuantas empresas desarrollan una gran cantidad de obras, separan esas empresas, separa el sector. Entonces decíamos que eso iba a suceder. Público-privado puede ser incluso. Hablamos del sector público. Ok. En este caso nos estamos focalizando prácticamente en el sector público porque es el que más construye. Correcto. Recordemos que cuando el sector privado, nosotros desarrollamos, no sé, una cantidad, por mucho, construye el gobierno. Pero entonces, ahí mismo le voy a decir esto. Si la industria de la construcción se ha desacelerado hasta un 2.7, que es lo que creció, pero tenemos proyectos como la Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch 1 y 2, o sea, aquí en Santo Domingo y la que está en Santiago, y otros proyectos más en La Vega, eso es hablando del término del gobierno, pero hay muchas otras obras más que pudiéramos mencionar. ¿No pudiera haber algún tipo de equivocación en eso? Porque vemos de un lado que se está construyendo mucho. No, es que son datos oficiales. Okay. Recuerda que al gobierno le conviene decir la realidad de las situaciones. O sea, no van a maquillar datos en cuanto al crecimiento de un sector tan importante. ¿Qué nosotros hemos dicho? Que sí, que el sector construcción está creciendo, pero que no era sostenido porque no se está apoyando en las pequeñas empresas. Nosotros entendemos que se pueden aprovechar ciertos mecanismos para impulsar las MIPYMES de la construcción. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la ley de fideicomiso, la ley 189.11, la ley sobre el desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso en la República Dominicana, que es una herramienta extraordinaria para el desarrollo de las MIPYMES del país. Tenemos un déficit importante de vivienda en el país, entre otros temas, porque también tenemos obras que está desarrollando el gobierno que pueden incluir un poco más a la MIPYME en cuanto a licitaciones y demás. Pero vamos a hablarte de lo que es el sector privado, de lo que es la ley. Antes de que usted entre ahí, dígame, ¿qué es el fideicomiso? Para que el que nos está viendo a esta hora, pues está comiendo, diga, ¿con qué se come eso? Para que nos explique. Mira, fideicomiso, lo que es la ley 189.11, me va a tomar 2 horas, un día, semana, pero te lo voy a decir en pocas palabras. Nosotros vemos el fideicomiso como un aliado, como un mecanismo de impulsar las pequeñas empresas. ¿Qué es eso? Sencillamente eso es confianza, crear confianza. Buscar una administración, poner los juegos, las leyes claras y manejarnos con esas leyes mediante una fiduciaria. Eso es todo. Entonces, eso va a generar o está generando mucha confianza en el sector de la construcción. Entonces, entendemos que es una ley que se puede usar para impulsar de manera sostenida el sector de la construcción. Volviendo al tema anterior, te puedo decir de que podemos aprovechar ese marco legal existente en el país e impulsar el sector de la construcción, pero de las MIPYMES. Vimos que un sector de grandes empresas, unas cuantas grandes empresas crecen, desarrollan presupuestos importantes, ponen por las nubes el crecimiento del sector, pero vemos que las MIPYMES estamos desapareciendo, descreciendo y desapareciendo. Entonces, cuando tú analizas esa parte, que eso no sale en los informes del Banco Central, porque no te dice cuántas MIPYMES han crecido, sino te dice creció el sector, pero no te está diciendo qué está sucediendo con la informalidad en el sector de la construcción. Una pregunta, los datos que ustedes manejan como confederación, ¿de cuántas MIPYMES estamos hablando de que están trabajando en el sector de construcción ahora mismo? Imposible. No creo que ni siquiera estadística te lo puede decir.
Recordemos que estamos ante en la República Dominicana, el sector informal, la informalidad ronda un 63%. Así es. Según los datos que nosotros manejamos. Los datos oficiales son un poco menos. En el sector de la construcción, la informalidad es mucho más allá. Mucho más allá. Ahí tú encuentras empresas, maestros constructores, ingenieros, arquitectos trabajando en el sector de la construcción de manera informal. Porque también hay poco incentivo para la formalidad. Entonces es un dato que no te lo podemos pasar. Y no creo que hayan instituciones en el país que te puedan pasar de cómo se maneja el sector de la construcción en cuanto a la informalidad. Una de las grandes cosas que se ha debatido en el tema de la construcción es precisamente la mano de obra. La gente dice que la mano de obra, en el caso de la República Dominicana, juega un papel fundamentalmente nuestros hermanos haitianos, que cuando ellos se está haciendo cualquier tipo de construcción, una torre, lo que sea, una casa, un edificio, casi siempre la mayoría de mano de obra es haitiana y hay menos mano de obra dominicana. Frente a esa situación, ¿qué datos tienen ustedes y qué han hecho como confederación para que eso cambie? Mira, en el sector de la construcción es difícil hablar del 80-20. Eso es... La ley de Pareto. Sí, eso es difícil. Hablar de que ese 80, eso es imposible prácticamente. Nosotros no hablamos de mano de obra haitiana, hablamos de mano de obra extranjera. Correcto. No cuantificamos que sea haitiano, si es venezolano o si es chino, no, extranjera. ¿Qué nosotros hacemos en ese caso? Hablamos sobre lo que estamos pendientes de que las pequeñas empresas estén permanentemente exigiéndole legalidad a sus empleados, a sus obreros. ¿Por qué decimos eso? Con la legalidad tú puedes trabajar mucho más fácil lo que es la seguridad social. Recordemos que el sector de construcción es un sector altamente de alto peligro. Correcto. Aquí, por Tiene ejemplo, muchos riesgos. De alto riesgo. Entonces, cuando vemos que hay una gran cantidad de manos de obra ilegal, extranjera ilegal en la República Dominicana, entonces vemos un grupo de personas altamente sensibles en cuanto a seguridad social, en cuanto al código laboral, en cuanto a seguridad laboral. Sí, porque si se cae uno de esos empleados de un andamio que es ilegal, entonces no hay manera de cómo cubrir los gastos de él. Entonces, el Estado, al fin y al cabo, tiene que asumirlo porque tiene que llevarlo a un hospital del Estado y el Estado tiene que pagar todo. Entonces, ¿qué hace la Confederación? Estamos pendientes de la formalidad de las empresas. Una empresa formal debe operar con lo que son con las manos de obra o los obreros que también estén formales. Estamos pendientes de trabajar el código laboral, que las empresas conozcan su código laboral, de modo tal que ya puedan ingresar sus obreros dentro de un marco legal. Entendemos que el sector de la construcción no puede seguir trabajando o no puede seguir desarrollándose o no puede seguir operando con los altos niveles de irregularidades en el área de la seguridad laboral. O sea, señores, ustedes han ido a construcciones que se han encontrado, señor Christopher, por ejemplo, con obreros que no tienen casco, con obreros que están trabajando en situaciones de peligro. Aquí todos los días hay accidentes laborales en el área de la construcción, todos los días. Nosotros nos enteramos en los medios, ustedes se enteran en los medios cuando se mató uno, una torre, se cayó. Eso. Que de hecho pasó eso la semana pasada. Eso pasa cada rato. Quedan cientos de personas heridas y muchísimas personas muertas todos los años. Obreros, nuestros obreros, seres humanos, que entonces cuando quedan lesionados, quedan con situaciones incapacitados, no tienen una seguridad laboral, no tienen una seguridad social que los ampara. Frente a eso, ustedes como confederación, porque se supone que ustedes tienen un grupo de personas asociadas a ustedes, ¿qué tipo de lineamiento le han enviado a la gente que tienen algún tipo de contacto con su confederación? Sí. Nosotros desarrollamos dentro de la confederación varios programas. Hablamos de fideicomiso, ahí estamos haciendo unos aportes extraordinarios, hablamos de emprendimiento pyme de la construcción, estamos trabajando en estos casos con las principales universidades del país, impulsando lo que es el emprendimiento de la construcción a los jóvenes. Hablamos de lo que son la participación de la mujer, hablamos de la formalidad. La formalidad lleva varios capítulos, varias líneas de acciones. Una de ellas, como te decía, impulsar la mayor cantidad de empresas formales. Ya Copimecon lleva 600 y tantas empresas que ya son formalizadas a través de nosotros. Este año vamos a concluir con unas 300 y algo formadas este año, aparte de las 600 que hemos hecho ya anteriormente.
Dentro de ese programa también trabajamos, permíteme reiterarlo, que es lo que es el código laboral y la seguridad laboral, seguridad y higiene laboral. Y de igualmente asegurarnos de que los empresarios adheridos a nuestra confederación a través de asociaciones y federaciones pues estén pendientes de proteger con una buena seguridad social a sus empleados. Eso por un lado. Pero permíteme hablarte un poquito de... A mí me gustaría, antes de que entremos, que usted me hable un poquito de la confederación, cuándo se formó, cuál es su visión y por qué se formó. Usted ha sido el presidente de los 7 años. Sí, usted es un hombre sí. reeleccionista, le gusta la reelección. Mira, creo que la continuidad como reelección en todos los estamentos es dañina, creo que es malo. Me ha tocado reelegirme desde los inicios, porque hasta el momento, el año pasado hubo elecciones, entendíamos que el presidente iba a ser nuestro amigo Frank Guerrero, un constructor que trabaja con nosotros, es vicepresidente. También teníamos a Milciades Ramírez, precisamente, que también estaba aspirando, pero en el momento de las elecciones decidieron que no. Recuerda que la Confederación, de una forma u otra, está siempre pendiente de hacer también veeduría, y eso nos lleva a tener enfrentamientos con ciertos sectores muy de lleno, sobre todo con el sector gubernamental, donde decimos sobre los altos niveles de corrupción existentes en diferentes estamentos públicos. Entonces, parece que los constructores somos un poquito cobardes. Sí, no se quieren meter en eso. Entonces me han dejado, y a veces me encuentro en una disyuntiva un poquito incómoda. Renuncio a quien toma, y si me salgo, entonces no. Y me ponen entre la espada y la pared. Pero yo espero ya en el año 2019 salir de la Confederación ya con una institución bien sólida. La próxima semana, día 4 de octubre, cumplimos 7 años ya como una confederación formada. 7 años. 7 años. Ya estamos en el país completo, o sea, tenemos 28 asociaciones, 3 federaciones y una cámara, más de 3,000 miembros, y somos uno de los, por no decir el principal sector, el sector más dinámico en cuanto a participación y demás en el área de la construcción de la República Dominicana. ¿Ustedes están asociados al CONEP, supongo, o a la Asociación de Industria de la República Dominicana? Estamos asociados a la Asociación de Industria, somos parte de la Asociación de Industria y somos parte del CONEP. Somos parte de organismos internacionales, tenemos acuerdos con universidades, tenemos acuerdos con instituciones igual que nosotros fuera del país. Pero sobre todo nos focalizamos recuerda que somos una institución que estamos especializados en el área de la construcción. Entonces, estamos focalizados a que las asociaciones que nos integran, pues tengamos siempre una alteración en vista de encaminar lo que es el sector de la construcción. ¿Cuáles retos tiene la construcción, el sector construcción, micro, grande, todo lo que están envueltos? ¿Cuál es el reto que tiene ahora? Sí, la formalidad. Sí, es un gran reto. Podemos hablar también, te decía, la seguridad laboral. El sector de la construcción es altamente agresivo al medio ambiente, es un reto importante. Pero el reto más importante que tiene el sector de las MIPYMES de la construcción es con el desarrollo económico, político y social de la República Dominicana. Sí, porque si se cae la construcción, se cae parte de la economía dominicana. Se cae la economía dominicana. Fíjate cómo está cayendo la construcción, cómo se cae, cómo se decrece la construcción. Entonces, eso se ve en otros sectores, en otros estamentos de la economía nacional, y eso va a traer condiciones no favorables. Entonces, ahora tenemos diversas opiniones sobre el tema de la construcción. Ya usted nos ha edificado sobre cuál es la realidad del sector. Datos del Banco Central son correctos y ahora usted lo ambienta en el decir de que MIPYMES y otros sectores importantes de la mesa de la construcción no han sido incluidos y por eso no han podido crecer. Y el reto, usted habla de la formalización, usted habla también de la agresividad al sistema ambiental de la República Dominicana, entre otras cosas. Ahora bien, ustedes como confederación, ¿qué persiguen en la sociedad dominicana? ¿Cuál es su principal objetivo? Tener una participación importante en nuestro reto en el desarrollo económico, social y, ¿por qué no?, también político. ¿Cuáles han sido los logros que ha tenido la Confederación en estos 7 años? Bueno, hay varios temas que presentar. Por ejemplo,
después que la Confederación es una institución que tiene opinión pública, que participa, gracias a Dios podemos decir, hemos visto un solo arquitecto que se suicidó. Así es. Después que nosotros tenemos la voz cantante, y recuerda que eso era antes, se veía con mucha frecuencia, hemos sido la voz cantante hablando sobre irregularidades en el gobierno. Creo que es uno de los logros más importantes, donde hemos logrado que ya otras instituciones y que otros ingenieros, arquitectos, pequeños empresarios ya puedan de vez en cuando, que no lo hacen en la magnitud que debieran, exponer su voz. Me están engañando, tengo situaciones, estoy en quiebra. Eso ha sido un tema importante. Con respecto a los jóvenes, podemos decir que a través de nuestro programa Emprendimiento PYME de la Construcción, ese programa lo tenemos ya hace varios años, lo estamos desarrollando ya de manera puntual en el año 2017. Comenzamos con 24 jóvenes este año. Vamos a terminar con 106 jóvenes en el tema de Emprendimiento PYME de la Construcción en el mes de febrero del próximo año. Vamos a comenzar el mismo mes de febrero con más de 300 jóvenes. Déjame hablarte un poquito de lo que es Emprendimiento PYME de la Construcción. Ese programa Adelante. precioso. Consiste en tomar jóvenes recién graduados de la carrera de Ingeniería y Arquitectura y Mercadeo, áreas que tienen que ver con la construcción y carreras afines, de las principales universidades con las que tenemos acuerdos interinstitucionales. Entonces, a esos jóvenes nosotros le damos la preparación sobre las leyes y los temas que inciden de manera directa como empresario. Les formalizamos sus empresas y le buscamos espacios de participación ya como empresario, no como trabajadores. O sea, lo formalizan. Lo formaliza y le damos las capacitaciones del lugar. Y luego le buscamos espacios de participación dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros relacionados y también dentro del gobierno. Mira, qué interesante. Comenzamos con 24 jóvenes de 9 universidades, estamos con 106. ¿Qué carreras deben participar? Ingeniería, arquitectura, y en algunas universidades aceptamos mercadeo, contabilidad, son mínimos, pero estamos en ingeniería y arquitectura. Ahí somos muy ambiciosos, porque ahí nosotros hemos tomado la responsabilidad de formar, de darle la formalidad a las generaciones que nos van a seguir a nosotros. Empresarios formales, empresarios bien capacitados. Eso en cuanto a los jóvenes. En cuanto a la mujer, ya por ahí tenemos de manera dinámica lo que es las mujeres empresarias de la construcción. También está funcionando de manera muy amplia lo que es la federación, que se va a salir ya en los próximos días, la Federación de Mujeres de la Construcción. Correcto. Con el caso que va a ser un hijo de ustedes, correcto, de la Confederación. Con el caso de lo que es la formalidad, te he dicho que hemos trabajado bastante. Este año vamos a dejar lista más de 300 pequeñas empresas en la edición de 600 que hemos formalizado. Con respecto a lo que es veeduría, un desastre con las instituciones públicas. Hemos hablado de la corrupción existente en prácticamente todas las instituciones públicas que le estamos dando veeduría, que son 34. Ahora incluimos también lo que es la vicepresidencia, la coordinadora de políticas sociales, donde ahí hemos detectado irregularidades de manera agresiva. O sea, ustedes le acompañan a esas instituciones. Nosotros nos metemos y hacemos veeduría. Como sociedad civil hacemos veeduría. En el caso de la vicepresidencia, nosotros participamos en unas licitaciones para ONG y lo que detectamos allí, y se lo hicimos saber ya a la vicepresidencia, y vamos a comenzar un proceso legal, son actos de irregularidades fuera de marco, tremendo, donde se irrespeta totalmente las licitaciones, donde se cumplen las leyes. Sobre eso vamos a hacer unos informes y vamos a llevar a la justicia a ese organismo que están financiados por el tema del Banco Mundial. Y nosotros participamos en esas licitaciones porque como vimos que era con la vicepresidencia, entendíamos que iban a ser transparentes y limpios, no veíamos denuncias de corrupción o de irregularidades, pero nos metimos y nos sorprendimos que estamos ante un INAPA, ante un ISOE, ante un organismo cualquiera. En esa silla que estaba usted, hace aproximadamente 2 semanas, estuvo el ingeniero Francisco Pagán, quien es el director general de la OISOE. Y en una conversación interesante que sostuvimos durante un buen tiempo, él hablaba de su llegada a OISOE. Usted citó hace un momento el caso del arquitecto David, que se suicidó producto de
de una situación que vivió a lo interno de la OISOE. El ingeniero Pagán, en su exposición, decía que cuando él llegó a OISOE, lo primero que hizo fue reunir a todos los contratistas de la construcción, decirle que en qué había que mejorar, o sea, que qué tenían que mejorarse en esa institución y que se lo escribieran en un papelito y que ni siquiera le pusieran el nombre, que lo escribieran y que se lo dieran. Y él se reunió así, paulatinamente, relataba él, con cada uno de los contratistas en grupo hasta que concluyó. Y decía que esto ha generado una especie de limpieza en la situación de licitación, de pago, de contratación, o sea, todo el proceso que se vive en la construcción de cualquier edificación pública. ¿Cuál es su posición sobre eso que mencionaba el ingeniero Pagán? Bueno, con la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción, la entidad de mayor representación de las MIPYME de la construcción, la entidad que tiene mayor dinamismo, nosotros fuimos 2 veces a reunirnos con el ingeniero Pagán para decirle precisamente las inquietudes que teníamos de las OISOE y no nos pudo recibir. Con eso te contesto todo. Te puedo decir que me parece que el presidente Medina debe evaluar un poquito mejor algunos funcionarios que ha escogido para determinados casos, determinadas instituciones. Debe evaluar, porque cuando tú miras el currículo de algunos funcionarios, a qué se dedica, qué hacen, me parece que deben evaluar un poquito mejor. Con eso te contesto todo. Muy bien. Finalmente, señor Christopher, díganos cuál es el futuro de la Confederación y si se nos quedó algo en la entrevista que usted quiera mencionar, pues este es el momento. Sí, mira, el tema, estamos muy pendientes de lo que es la ley de fideicomiso, que hemos hablado ya reiteradamente. Lo vemos como un gran aliado. Ahora mismo ya en los próximos días vamos a comenzar nuestro primer proyecto de fideicomiso a través de nuestro programa Fideicomiso Copimecon. ¿Puede contarme de ese proyecto? Sí, ese programa consiste, inicialmente la idea era nosotros apoyando en esa ley, buscar los terrenos mediante diferentes mecanismos, compra, aporte o demás, preparar la permisología y luego que esté en la preventa realizada con una fiduciaria determinada, entonces iniciar la construcción con las pequeñas empresas de la construcción. Y dentro de lo que es la construcción, ahí se le habla y se le capacita para que esas pequeñas empresas luego sigan generando su propio proyecto de fideicomiso. Inicialmente pretendíamos hacer unas 2.000 viviendas en diferentes partes del país, pero se nos ha ido un poco más allá. Ya vamos rumbo a colocar a la preventa unas 10.000 unidades. Vamos a comenzar en los próximos días nuestra primera ciudad, Ciudad Alto de la Riviera. ¿Dónde va a quedar esa Kilómetro 22 de la autopista Las Américas. ¿Y de cuántas viviendas hablamos? 2.400 unidades. ¡Wow! Ahí van a participar de manera directa 83 MIPYME de la construcción. ¿Y jóvenes? También jóvenes. Recuerda que cuando hablamos de MIPYME hablamos de jóvenes. De jóvenes. Y de manera indirecta unas 150 MIPYME de la construcción. Por un lado. Y pensamos dejar en el corto, mediano y largo plazo por lo menos unas 700 MIPYME de la construcción generando sus propios fideicomisos. Ahora, ¿qué obstáculo tenemos? Tenemos todo un sector que tenemos que desarrollar. Recientemente vimos cuando el encaje legal, el tema del Banco Central, sí. Del encaje legal. En el año 2016, hay una liberación total de 12.200 millones de pesos en el mes de diciembre, más 4.000 que no se habían usado, hay un total de 16.000 millones de pesos. El Banco Central lo libera y lo focaliza para Ciudad Juan Bosch. Dígame usted, Ciudad Juan Bosch. Entonces, eso es impulsar el sector de la construcción. Entonces, Ciudad Juan Bosch quiere decir que nosotros, nuestro proyecto, tenemos que estar, para que tenga una idea de la magnitud del daño que se nos está haciendo, para que tenga una idea, nosotros, nuestro proyecto, tenemos que tener un préstamo interino de un 12 a un 16% anual. Mire, le vamos a dar la oportunidad. Con ese fondo, un 6%. Le vamos a dar la oportunidad para que regrese y pueda exponer todavía más tiempo todo lo de la Confederación y del sector de la construcción en general. Hemos conversado con el señor Eliseo Christopher, una conversación bastante interesante de todo lo relacionado a las confederaciones del sector de la construcción, MIPYMES, todo lo que está envuelto ahí. Mañana regresamos al mediodía en @meridianocni y esta tarde nos encontramos en Estudio 88.5 en el Interactivo. Recuerde entrar en nuestro canal de YouTube, suscríbase para que tenga todo
todas las tardes, todos los mediodías les proveemos aquí en @meridiano CNI. Hasta entonces.